Muchas gracias. Estoy muy, muy feliz porque un grupo de padres ha decidido comenzar a ser la mayor influencia en el corazón de sus hijos. Sin duda sabemos que hay desafíos y a medida que pase el tiempo crecerán esos desafíos, pero tú estás con nosotros y nos has dado las herramientas para poder hacer frente a todos estos desafíos. No nos desamparas en medio de estas tareas. Ruego para que me puedas utilizar y que mis hermanos, las personas que estén presentes acá, puedan ser fortalecidas y puedan mirar aún más al Creador de todo, que puedan depender aún más del Creador de todo para realizar esta tarea. Clamo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un corte en Ya, de la sesión y después de esto podemos hacer preguntas, ¿sí? Presentación. Muy bien, tal como le dije, bueno, esta es mi familia. Ya llevo 12 años de matrimonio. Tengo cuatro hijos. Joaquín, de 8 años. Lucas, que tiene 5 años. Samuel, que tiene 3 años. Y pequeño Leví, que tiene 2 meses. ¿Sí? Hace muchos años realizamos educación en casa. Eh, Después de casarnos, conversamos la posibilidad de esto y a medida que pasa el tiempo es una convicción más fuerte. Actualmente trabajo en la escuela Imagina. Bueno, trabajo en escuelas hace muchos, muchos años, hermano. Y también actualmente soy anciano en la congregación en San Pedro de la Paz. Bueno, cuando recién comenzamos a educar en casa, puede surgir esta pregunta. ¿Dónde comienzo? Y es natural que surja esta pregunta. ¿Por qué es natural? Porque a medida que transcurre el tiempo, muchos problemas que antes no estábamos conscientes comienzan a aflorar. Y esto también es para que lo sepan las personas que están iniciando el proceso de educar en casa. Tú puedes pensar, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Me lo cambiaron cuando comencé este proceso? No, no lo cambiaron. Lo que está pasando es que ahora tú estás con ellos 24 horas al día. Y si antes, por año, viviste un proceso de escolarización, tu hijo podía tener dos lugares donde tenía leyes distintas, hábitos distintos, conductas distintas, palabras distintas. ¿Qué es lo que tienes que saber? Que a medida que transcurre el tiempo, van a surgir más problemas, más conflictos dentro de tu hogar. Pero no es porque esté mal el educar en casa. Es porque cuando comienzas este proceso, vas a comenzar a observar a tu hijo con mayor detención. Vas a comenzar a ver cuáles son las intenciones de su corazón, cuáles son las cosas que hacen explotar de ira a tu hijo, cuáles situaciones desalientan a tus hijos. Y frente a esta realidad, donde tu matrimonio va a estar en mayor tensión, van a haber más discusiones porque hay que alinear cuáles son los criterios para disciplinar a los hijos, para corregir a los hijos, para instruir a los hijos. Van a haber más tensiones con el matrimonio, van a haber más tensiones con tus hijos, van a haber más tensiones entre los hermanos. Ay, hermano Elías, no me dé tanto aliento. Bueno, eso va a pasar, eso va a pasar. Entonces, frente a esta realidad, ¿dónde comienzo? Porque vas a comenzar a ver que hay muchas grietas en tu hogar. Y es normal. ¿Qué es lo que primero tenemos que recordar? ¿Cuál es la mayor necesidad de nuestro hijo? ¿Cuál es la mayor necesidad de nuestro hijo? Y acá como padres tenemos que tener claridad, porque es fácil perderse solamente en una visión academicista de la educación en el hogar,
A veces es fácil perderse solamente en una visión conductivista dentro del hogar, solo que haga lo correcto, solo nos fijamos en la conducta, pero no nos ocupamos de su corazón. ¿Cuál es la mayor necesidad de nuestro hijo? Que realmente pueda tener un encuentro con Dios, que realmente pueda amar a Dios. Ahora, ¿esto quiere decir que la razón está desligada del corazón? No, no. La mayor ocupación, sin duda, es el corazón de nuestro hijo, pero al mismo tiempo tenemos que desarrollar las habilidades y capacidades que Dios les ha dado a nuestros hijos. Es una responsabilidad. Daremos cuenta ante Dios por lo que nos ha entregado. ¿Y cuáles son los medios para poder lograr esto? La Biblia dice en Efesios capítulo 4, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, no vamos a poder abarcar todo este texto, pero tienes que recordar esto. Frente a todos los problemas que van a surgir, la mayor necesidad, que mi hijo realmente ame al Señor. ¿Y cómo puede llegar a ocurrir esto? Yo como padre tengo que ser fiel en criarlos en disciplina y amonestación. Ahora, hay que definir esos términos, porque disciplina no es igual a correa, no es igual a vara. No. ¿Qué tiene que haber en nuestra mente? Dos conceptos claves. Amonestación no significa gritar a nuestros hijos. Amonestación, la intención en el griego, acá es fijar en su mente. Entonces, por un lado, tiene que amar al Señor, entonces para eso tengo que fijar en la mente de mi hijo la palabra del Señor, los conceptos del Señor. Y por otro lado, el término de disciplina paideia, debo instruir y generar hábitos piadosos en mis hijos, mientras el Señor hace la obra en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que necesitamos hacer cambios fundamentales en nuestro hogar. Por eso les digo, queridos padres, que acá no es solamente entrar ahí a la escuela Imagina. No es solamente eso. Tiene que haber un cambio en tu matrimonio. Tiene que haber un cambio en tu paternidad. Ese es el desafío. Y para eso, tengo que saber que hablamos de cambios fundamentales. Acá no solamente nos enfocamos en No, nuestra... no se puede, Wilson. Perdón, alguien tiene activado el micrófono. Me calienta el té. Alguien tiene un... Sí, un té. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, queridos padres, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que este proceso de educar en casa no solamente toca a tus hijos, sino que te toca a ti. El principal cambio cuando educamos en casa comienza en los padres. Comienza en tu vida y comienza en tu matrimonio. Entonces no existen recetas mágicas para quitar las dificultades. Miren, acá en este mundo vamos a sufrir momentos difíciles. Ahora, o podemos sufrir momentos difíciles en desobediencia a Dios, o podemos pasar momentos difíciles en obediencia a Dios mientras Él nos santifica. Entonces, no van a haber momentos donde no existirán dificultades ni problemas, pero como cristianos creemos que Dios ocupa esos problemas para santificarnos. Cada avance que nosotros vivimos en este proceso, que lo vamos a vivir, es una oportunidad para poder alentar a otros, no para competir con otros. Mira, si tú ves que otra familia que ama al Señor está avanzando y avanza más que tu hijo, gloria a Dios. Es una oportunidad para alentar, pero no para competir. No añadas más cargas de las que vas a vivir, porque vas a vivir, vas a vivir. Entonces, ¿cómo podemos representar este proceso? Mira, imagínate que está esta tubería llena de cal incrustada. ¿Qué es lo que pasa cuando educamos en casa? Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos, corregimos a nuestros hijos, les enseñamos, lo que va a pasar es que esa cal incrustada va a comenzar a salir.
Entonces, aparentemente el agua se ve más turbia. Tú dices, ¿qué pasó acá? No está el problema en educar en casa. Es que ahora estás realmente apuntando al corazón de tus hijos. Si ocurren más dificultades, dale gracias a Dios porque estoy trabajando realmente en el corazón de mi hijo. Estoy corrigiendo a mi hijo, estoy instruyendo a mi hijo, estoy llevando a mi hijo hacia la dirección correcta. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, para los que están iniciando este proceso, no se asusten cuando crezcan los problemas. El, el real problema debiese ocurrir cuando aparentemente estamos en tranquilidad y por años estamos sembrando necedad, impiedad de nuestros hijos, y cuando ya sean grandes, no nos demos cuenta cómo pasaron esos años donde podríamos haber tenido una gran influencia en su corazón. Así que, querido padre, no te desalientes. Van a surgir problemas, pero estamos con Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios. No te desalientes. Existen muchos temores. Que no le vaya bien en la prueba de fin de año, ¿cierto? Que nuestros hijos no aprendan lo que aprendían en el colegio, en el sistema formal. ¿Cómo le voy a enseñar yo a mi hijo? ¿Mi hijo realmente llegarán a amar al Señor? Todos estos temores, ¿saben cómo se disipan? Cuando comenzamos a conocer la palabra de Dios y a vivir la palabra del Señor en nuestro hogar. Van a ocurrir nuevos desafíos en nuestra vida, sin duda. Si nos enfocamos solo en el yo y dejamos a Dios de lado, el temor va a ir creciendo a medida que crezcan los desafíos. Entonces, ¿cómo puede llegar a disminuir esos temores que vamos a tener? Por favor, yo sé que puede ser dificultoso, pero hagamos el intento. ¿Cuáles creen que pueden ser uno de los temores que tienes tú al momento de iniciar este proceso, o incluso si llevan mucho tiempo en este proceso? ¿Ya? Si les pueden escribir en el chat, por favor. Yo escribí algunos que pueden ocurrir. Nuevamente, muchas gracias por conectarse. Yo sé que estar después del trabajo acá es un gran esfuerzo. Que no les sepa enseñar y fracasen. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les cueste adaptarse a este método. Muchas gracias, Hortensia. Que no logren hacer amigos. Wow, gracias. Gracias, Diana. No cumplir las expectativas. Al tener pocas horas de estudio se acostumbra a flojear. Mira, interesante. Muchas gracias, Liz. La opinión de otras personas referente a la socialización de los niños. Muchas gracias, Nicolás. Poca sociabilización. Muchas gracias. Que me denuncien y tengamos que pasar por juicio, si puede pasar también. Eh, que no sepa relacionarse bien con sus pares por estar estudiando solos. Gracias, Katy. Que no logren adoptar hábitos de estudio y autonomía. Interesante. Muchas gracias, Diana. Y matrimonio, tenemos confianza en esta decisión. Muchas gracias. Pueden surgir temores. Muchas gracias a todos los que pudieron compartir. Pero miren, mientras más conocemos el Señor, mientras más conocemos cuáles son los principios que Dios dejó para que podamos formar a nuestros hijos, mientras más conozcamos la definición bíblica de sociabilización, mientras más conozcamos la visión bíblica de sabiduría, mientras más conozcamos la visión bíblica de verdadera inteligencia, mientras más conozcamos la visión bíblica de los criterios con los cuales nuestros hijos se tienen que relacionar con personas y tengan amigos, nuestra confianza crece en Dios, nuestros temores van a disminuir. Porque como cristianos creemos que la verdad de Dios está revelada en su palabra y que la palabra tiene lo suficiente
para vivir una vida cristiana conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo podemos disminuir todos los temores que van a surgir? Mientras más conocemos del Señor, mientras más conocemos qué me pide Dios. Entonces, fíjense, vamos a hacer un pequeño test. Solamente un lápiz, anote lo que esté de acuerdo, sí o no, ¿ya? Lo que esté de acuerdo, un sí, puede poner un tic, un no, una cruz, ¿ya? Comenzamos, 3, 2, 1. ¿Lo leyó? Ya, vamos con la segunda. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, ¿sí? Leímos, ¿cierto? Novena, décima. ¿Qué le pasó al hermano Elías? Tranquilos, tranquilos. Vamos a explicar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Primero, como padres, recuerden, el propósito es afianzar la decisión que hemos tomado. Ya lo terminamos, ¿cierto? Esta es la última. Muy bien. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? ¿Por qué será que tantos jóvenes están pensando de esta forma? ¿Por qué tantas personas, incluso cristianos, están pensando en que delegar en el Estado responsabilidades que Dios nos dejó a nosotros es justo y es lo que tenemos que seguir? ¿Será casualidad? Si nosotros vemos este edificio, ¿qué es lo que soporta este edificio? Sin duda son los fundamentos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que saber? El primer mito. ¿Se acuerdan que estamos hablando de afianzar? Lo primero, si padres cristianos se educan en casa, automáticamente se convertirá en un hogar homeschool cristiano. Trate de ser lo más enfático posible. Este es un mito. ¿Y por qué es un mito? Y lo tenemos que saber. Porque todos nosotros hemos sido formados, hemos tenido influencia tanto de nuestros padres, de la cultura en general, y también por el proceso de formación, de escolarización o universitario, el cual hemos vivido por años. Y los procesos de formación no son neutrales. Los procesos de formación se basan en presuposiciones, que son los fundamentos del edificio. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros creemos como cristianos? Que del corazón nacen la voluntad, los deseos, la conciencia, la motivación, los pensamientos, las ideas. Las ideas no son neutrales. Todos tenemos un punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida del cristiano? La Biblia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no estamos conscientes de que toda opinión es religiosa porque toda opinión tiene un punto de partida, seremos fácilmente engañados. Y muchos de nosotros, de manera inconsciente, no estamos atentos y muchas ideas, ideologías han ingresado a nuestra mente. ¿Y eso qué es lo que pasa? Si yo no renuevo el espíritu de mi mente,
voy a replicar estas ideas pecaminosas y van a influir en el proceso de formación de mis hijos. Miren, ¿cómo podríamos reconocer los dos grandes grupos? Una teocéntrica basada en la palabra del Señor y la otra donde hombres de manera autónoma crean una realidad lejana a lo que Dios ha puesto en su palabra. Muchas de estas ideas, estatismo, poner al Estado como un Dios, naturalismo, solamente el mundo material es lo real, todo lo que no puede ser clasificado como materia no existe, buscar el placer como máxima del ser humano, separar entre lo religioso y lo secular, el ser humano en la medida de todas las cosas, estas son ideas que se implantaron en el currículum y por décadas han infectado no solamente a personas no cristianas, sino que también a personas cristianas, porque las personas cristianas vivieron este proceso y no renovaron el espíritu de la mente con la palabra, con la palabra. Entonces, mira, el sistema pone ideas de manera consciente o inconsciente. ¿Y por qué hicimos el test? Porque no sé cuántas cruces y tickets pusiste, pero todas estas presuposiciones de poner al Estado no son casualidad. ¿Por qué? Porque el currículum pone ideas conscientes e inconscientes en nuestra mente. Consciente e inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Explícitas e implícitas. Vamos con perdón, vamos con un ejemplo, ¿ya? Para miren, ¿qué pasa si, imaginémonos que Pablo y Marcia, Hortensia, Nicolás, y hay familias Camilla, son niños, ya volvieron a la niñez. Ajá. Y estamos haciendo un test en la escuela. Ok, vamos a hacer un test. Pablo, ¿qué crees tú de la homosexualidad? No, yo creo que, bueno, cada uno debe decidir. Marcia, ¿qué crees tú? No, yo creo que la Biblia dice que el hombre y la mujer solo tienen que estar unidos. Hortensia, ¿qué crees tú? No, yo creo que, bueno, si es feliz, que lo haga. ¿Y tú qué crees, familia Escamilla? No, yo también creo que la Biblia. ¿Y tú, Nicolás, qué crees? No, yo creo que yo puedo decir si es ser hombre o ser mujer y tienen que vivir las familias todas si son seres humanos. Ok, si viene el profesor y todos ustedes dieron su opinión, ¿cierto? Ok, yo digo, muy bien, hemos terminado, todas las opiniones son respetables. Tal vez tú estás pensando, ah, pero el cristiano dio su opinión. Sí, en parte dio su opinión, pero ¿cuál es el objetivo oculto del currículum? Establecer de manera implícita el relativismo, porque no existe una verdad objetiva. Cada uno puede dar su opinión, ninguna opinión es cuestionada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas ideas son las que muchas veces nosotros también aceptamos y no estamos conscientes de eso y cuando educamos en casa la replicamos con nuestros hijos. Otra idea, ¿han pensado esto? Fíjense en un currículum, generalmente ¿cómo está? Matemáticas, lenguaje, religión, ¿cierto? Y uno puede decir, ah, pero tienen clase de religión, qué bueno. Y en la clase de religión leemos la Biblia. En la clase de ciencia, no Biblia. En la clase de historia, no Biblia. Esa idea no es neutral y esa idea no es casualidad. El separar los mundos entre espiritual y secular no es una idea cristiana. Y muchas veces nosotros como padres lo creemos también. Llegó el momento de ciencias, fuera Dios. Llegó el momento de devocional, Dios presente. Dios está presente en todo. Como dice un teólogo, no existe ni siquiera una molécula que no le pertenezca a Dios. Todo le pertenece a Él. Y Dios está presente en todo. Todo fue creado por Él, de Él y para Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber como padres? Tenemos que renovar nuestra manera de pensar.
Estamos llamados a eso porque no porque un padre cristiano haga educación en casa quiere decir que el proceso de educación en casa sea cristiano. Para que un proceso sea cristiano, tú tienes que saber cuál es la educación cristiana. Y vamos para allá, tranquilo, tranquilo. Entonces, si padres cristianos educan en casa, ¿automáticamente se convertirá en un hogar homeschool cristiano? No. Es necesario que ese padre cristiano renueve su manera de pensar y comience a reflexionar día a día. ¿Qué me pide Dios? Piense lo siguiente. Si usted define matrimonio según el diccionario, la unión de dos personas, ¿es una definición bíblica del matrimonio? No, no. Si usted define el amor solo como un sentimiento, ¿es una definición bíblica del amor? No, aunque tú seas cristiano, tu pensamiento debe cambiar. Eso mismo pasa con educación. Tienes que saber cómo Dios define la educación. Entonces, miren, ¿qué tiene un currículum? Es un plan de estudio, pero es un proyecto. ¿Y qué es lo que tiene un currículum? Tiene ideología, ideología. Tiene una visión antropológica, define cómo es el ser humano. El que las personas hoy duden si son hombres o mujeres no es casualidad. Es porque el currículum, hay algo que se llama el currículum oculto. ¿Ok? El currículum les enseña a los niños de manera implícita qué significa ser un ser humano. La epistemología, el currículum, define qué contenido van a aprender tus hijos. Miren, si existen 1 millón de contenidos, el currículum escoge 100 que estén alineados con su ideología. Por eso tú como padre cristiano, acá en la escuela Imagina, creemos en la educación cristiana y preparamos a los hijos para que hagan el examen de fin de año. Pero no es el fin. No es que, ok, tuvo un 7 en el examen de fin de año, excelente. No. ¿Por qué? Del millón de contenidos se escogen 100 que estén alineados a las ideologías que el ministerio ha seleccionado, que tus hijos aprendan. Entonces, lo que nosotros aprendemos acá en Imagina es la base para que tú sigas desarrollando aún más las cualidades que Dios puso en tu hijo. Piensa en lo siguiente, ¿tu hijo conoce las doctrinas básicas de la Biblia? ¿Tu hijo ha leído libros, por ejemplo, eh, teología sistemática? Ah, pero hermano, si mi hijo es niño, ¿y por qué no lo puede hacer? ¿Tu hijo sabe historia de la iglesia? ¿Tu hijo conoce quiénes han sido los reformadores en todos los siglos? ¿Tu hijo conoce cuál es la teología histórica, cuál es la teología dogmática de la iglesia? Hermanos, acá yo quiero que le explote su cabeza. Eh, ¿Te has avergonzado alguna vez de decir, imagínate que tú estás, caso hipotético, estás en un debate y en el debate tú dices, no, es que la Biblia dice, y en el debate no hay gente cristiana. Generalmente, ¿qué diría alguien? Ah, pero es que la Biblia. ¿Ustedes creen que es casualidad? Miren, cuando hablamos en el currículum de epistemología, no solamente el currículum nos define cuál es la fuente del conocimiento, sino que nos indica por categorías qué fuente del conocimiento es más relevante que otra. Si tú como cristiano crees que hay otras fuentes superiores a la Biblia y que la Biblia es de segunda categoría, que la Biblia es solamente para los templos, fuiste engañado. ¿Hay algo que se compara a la revelación de Dios? Fíjate, pero hermano, en la Biblia no me dice cómo cambiar un neumático. Claro, pero la Biblia es cierto que no habla de todo,
pero la Biblia nos da todo lo suficiente para poder vivir como Dios nos pide. El creer que la Biblia es de segunda categoría no es casualidad. Piensa lo siguiente, en historia, para interpretar los hechos históricos, la Biblia fuera. En la ciencia, siendo que las personas que comenzaron con la ciencia, muchos creían en Dios, Dios fuera. En el arte, ¿qué hacen con el arte actualmente? Dios fuera. Lenguaje, Dios fuera. Y muchas veces como padres creemos ese cuento. Ahora, no solamente esto, el currículum también habla de pedagogía. Y acá como padres tenemos que dar un vuelco también. ¿Por qué? Las pedagogías modernas principalmente se enfocan en las metodologías. Y yo no digo que esté mal la metodología, por favor, no me malinterprete. Pero el foco principal está ahí. Y dentro de la perspectiva cristiana, el foco principal está en el discipulado. Que te enfoques en el corazón de tu hijo. Y no estoy diciendo que no trabajamos las capacidades. No, pero el foco está en cómo cultivas esa relación y por medio de esa relación de influencia comienzas a desarrollar lo que Dios ha puesto en tus hijos. No solamente eso, el currículum define la conducta del ser humano. No es casualidad que hoy se ve que muchos hijos incluso mandan a sus padres. No es casualidad. No es casualidad que muchos padres ahora tengan temor de corregir a sus hijos. No es casualidad. Siendo que la Biblia nos pide lo contrario. Instrúyelos, corrígelos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que todos estos objetivos están diseñados para formar a tus hijos. A tus hijos. ¿Dónde crecen las ideas? En los dogmas. ¿Dónde se desarrollan las conductas? No son casualidad. Entonces, como padres, ¿qué error podemos cometer? Primero, enfocarnos solo en los hábitos, sin enfocarnos en su corazón. Enfocarnos solo en su conducta, sin enfocarnos en su corazón. Enfocarnos solo en las ideas. Entonces, como padres, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entender que van a haber más problemas, pero Dios está con nosotros. Y tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar y renovarlas con la Biblia. Fíjate lo que dice acá. Esta es la visión de científicos. Miren, nosotros nos ponemos del lado de la ciencia, a pesar que es patente lo absurdo de algunas de sus construcciones, a pesar de su fracaso para cumplir muchas de sus promesas extravagantes de salud y vida, y a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a sus historias fabricadas y sin fundamento, debido a que tenemos un compromiso previo con el materialismo. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia de alguna manera nos obliguen a aceptar una explicación material de un mundo fenomenal, sino que por el contrario, nosotros nos vemos forzados por nuestra adhesión previa a las causas materiales, a crear un equipo de investigación y establecer conceptos que producen explicaciones materiales, sin importar qué tan contra la intuición, sin importar qué tan místico sea para los no iniciados. Es más, el materialismo es absoluto porque nosotros no podemos permitir que haya un pie divino en la puerta. ¿Ustedes creen que esto es neutral? Como padres tenemos que estar preparados para renovar nuestra mente. Si tú crees que la ciencia es igual a ateísmo, estás engañado. Y tienes que comenzar a cambiar para poder influenciar a tus hijos. Tenemos una gran oportunidad. Entonces no se trata de evidencias, no se trata de evidencias. Se trata de los dogmas, se trata de las presuposiciones. Se trata de las presuposiciones. Fíjense, estas son las ideas
que actualmente están infectando los currículums. Muerta la familia. Las familias deben desaparecer porque han sido un instrumento de opresión y esclavitud para las mujeres. El matrimonio es una servidumbre legalizada y las relaciones familiares constituyen la base de toda opresión humana. Estas son ideas de los 70, pero que actualmente inundan la cultura. ¿Creen que es casualidad? No. Y nosotros tenemos que estar alerta para ver si algo de estas ideas nos han infectado a nosotros también. Yo con tristeza he escuchado madres que se avergüenzan de decir que educan en casa. ¿Cómo voy a decir que hago algo tan poco, de tan poco valor? ¿Cómo puedo decir esto de segunda categoría? ¿Cómo decir que estoy en casa con los hijos? Como si fuera algo sin valor. Cuando al contrario, es algo valioso. Estás dedicando años de tu vida para estar con tus hijos, para influir en ellos, para amarlos, para corregirlos, para instruirles. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos, fíjense, estos son datos impactantes. El 75% de las mujeres entre 15 y 45 han vivido con su novio antes de cumplir los 30 sin estar casadas. En la tercera ola del feminismo, el odio político contra el hombre es un honorable acto de toda mujer. ¿Cuál es la visión que le estás dando a tus hijas sobre el hombre? ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre el hombre? Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Fíjate, tratar al hombre de animal es halagarlo, porque el hombre es solo un consolador andante. Todo coito sexual, heterosexual, supone la violación de un hombre sobre una mujer. Hacerse lesbiana es contrarrestar el poder político, económico e ideológico de los hombres. Seguimos creyendo que es casualidad. No es casualidad. Entonces, querido padre, estos dogmas tienes que comenzar a analizarlos. ¿Qué estoy pensando? El currículum tiene una idea. ¿Y cuál es la idea? Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto es del 1800. Cuando comenzó el sistema de escolarización, esta es la idea que tenía. Y esto surgió en Estados Unidos. Dice, un colegio de profesores gobernado por el Estado puede ser un motor para influenciar la opinión pública, la moralidad pública y la religión pública. Es más poderoso que cualquier otro método que el gobierno posee. 1826. Han pasado 200 años y ¿qué realidad se ha establecido? Piense lo siguiente. Actualmente, muchas personas ni siquiera cuestionan que dejan a sus hijos por 10 horas con un desconocido. No es ni siquiera cuestionado. Padres cristianos que dejan a sus hijos con gente no cristiana por 10 horas de lunes a viernes, y es normal, maravilloso, están siendo formados o deformados. Esto ya se sabía. Entonces, padre, ¿por qué los quiero animar? Porque a pesar de lo difícil, a pesar de las tormentas, a pesar de que van a haber más problemas con tus hijos, entre los hermanos, con tu matrimonio, a pesar de eso, vamos a hacer lo correcto. Y Dios nos va a santificar en medio del proceso. Y vamos a crecer como padres y vamos a crecer como esposos. Y tus hijos van a crecer también. Si comienzas a ejercer tu rol de manera bíblica. Entonces, mira, perdón, aquí se corrió algo, no sé qué. Ahí sí. Miren, ¿qué es lo que pasaba? En los 70 se buscó una manera de poder atacar el modelo tradicional. ¿Y cuál es el problema? El programa que surgió, programa de guardería. Desde los 6 meses a los 6 años, que contará más de 8.000 horas para enseñarle valores, creencias y normas modernas. Espera un poquito, hermano.
Programas de 8.000 horas. ¿Para qué? Para enseñarles valores, creencias y norma conducta. La época que más podemos influenciar a nuestros hijos es cuando son pequeños. No las malgastemos. Aprovechémoslas. Miren, bueno, muchas gracias. Después vamos a leer todos los comentarios. Muchas gracias. Entonces, la pregunta es, ¿valores, creencias, normas de quién? La intención es que los hijos sean desterrados y separados intencionalmente de sus padres. Nosotros tenemos que ser la principal influencia de nuestros hijos, bajo el gobierno de ellos. Nosotros. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando en la escuela Imagina? Entonces, hermano Elías, ¿lo sacamos de Imagina? No. Miren, estamos colaborando en el proceso, pero los principales formadores, ¿quiénes son? Ustedes. ¿Quiénes son la principal influencia? Ustedes. ¿Quiénes son los que tienen que comenzar a estudiar la Biblia con sus hijos, corregir a sus hijos, orar con sus hijos, instruir a sus hijos? Ustedes. Y para eso ustedes tienen que ponerse bajo el gobierno de Dios y comenzar a renovar su mente. Entonces no es casualidad. Estatismo más secularismo va a producir esclavos. Un currículum creado por el gobierno declara que de él y por él y para el Estado son todas las cosas. Y muchos cristianos lamentablemente han sido engañados con esto. Piensa lo siguiente, si tu hijo está 8.000 horas en guardería, 22.500 en educación, más de 13.000 horas en internet, ya son 46.000 horas. Y compáralo con un par de horas en todos esos años en una reunión. Como padres tenemos ahora una hermosa posibilidad. Cambiar esta estadística. Pero esto no cambia porque sí, no porque solamente estén en tu casa. Intencionalmente tenemos que trabajar a nuestros hijos. Tal como decía un pastor, si le das tus hijos al César, no te impresiones cuando ellos vivan y piensen como romanos. Entonces, cuando lleguen momentos que quieras abandonar, cuando digas, que vuelvan a la escuela, ya no sé qué hacer, recuerda esto, estás influenciando el corazón de tus hijos. En medio de la tormenta, porque van a llegar, porque van a llegar. Bueno, por favor, antes de seguir, porque quiero que nos vayamos con los 4 pilares, porque puede decir, ya hermano Elías, ok, ¿qué hacemos? Tengo que cambiar mi matrimonio, mi paternidad. ¿Cómo comenzamos? Vamos a ver 4 pilares con los cuales tenemos que comenzar a trabajar iniciando el proceso, ¿ok? Ya, antes de ver los 4 pilares, por favor, me encantaría leerles alguna enseñanza que han tenido hasta el momento. Voy a ir leyendo algunos comentarios. Ah, 80% de los premios Nobel de Ciencia han sido cristianos. Sí, excelente, sí, muy bien, exacto. Gran parte de los jóvenes ya no quieren ser padres también, no es casualidad, no es casualidad. Siempre me ha incomodado la realidad de las 10 horas, sí. 10 horas dejar a tus hijos con otras personas, yo creo que más personas deberían cuestionar eso. Y menos dejarlo con gente no cristiana. También me choca el horario de 8 a 4, sí. Muchas gracias. ¿Alguna enseñanza? Y vamos con los 4 pilares, antes de irnos, por favor. Entonces nos vamos a ir con
Los 4 pilares con cuál iniciamos y una tarea para la semana, ¿ya? No existe neutralidad, muchas gracias. Tengo asumido que todo esto debe pasar, solamente hay que mantenerlo. Muchas gracias, Alonso. Sí, van a pasar las dificultades, van a pasar las tensiones, pero estamos con Dios. Estamos con Dios. Antes subestimaba la influencia del sistema en la mente y el corazón de nuestros hijos. ¿No existe hogar hoy en día? Sí, con los niños y mujeres fuera, totalmente. Creo que la mayor enseñanza que he aprendido desde que enseño en casa es ya, que es solo un año, es que la influencia de los padres y los hijos a través de la palabra del Señor cambia el corazón del niño. Sí, el Señor puede transformar a nuestros hijos y nosotros podemos ser un medio para ello. Hay familias en la fe que nos ven como exagerados, sí o sí. Hay que tener amor y paciencia, ¿sí? Yo a veces, bueno, años atrás, empecé a hablar de esto hace 12 años atrás, era bien confrontacional, la verdad. Ahora, sí, era bien confrontacional. Ahora estoy tratando de hacerlo con verdad, pero también con misericordia. Hay personas que realmente están enceguecidas y hay que orar para que el Señor pueda hablar a sus corazones, sin duda. Pero entiendo, muchos te tratan de exagerado, que cómo van a sociabilizar. Eso ya lo vamos a ver, ya, pero tranquilo. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles son los 4 pilares? Hermano Elías, excelente. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos acá. ¿Cuáles son la reflexión final? Eh, Perdón, se ve, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué hago, hermano Elías? No, aquí son muchas cosas. Vamos por parte. Vamos por parte. Lo primero, la relación con Dios. Pero ¿por qué, hermano Elías, la relación con Dios? Es obvio. Sí, es obvio, pero mucha gente no se vive. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios afecta tu relación con tu cónyuge, afecta tu relación con tus hijos, afecta la cultura en el hogar, afecta cómo administras los recursos, afecta el aprendizaje. De todas las cosas que hay que hacer, porque miren, van a haber muchas cosas, desde hacer el aseo, desde cómo estructuro el día, qué hago después del desayuno, qué hago después de las clases, imagina, son la 1 y tengo aquí hasta las 9 de la noche, ¿qué hago? Ya, todo eso va a pasar, tranquilos, ya. Pero frente a toda esa realidad, lo primero, comiencen a fortalecer su relación con Dios. Comiencen a leer la escritura constantemente. Miren, si tú nunca leíste la Biblia como familia, no tienes el hábito piadoso de leer, de orar juntos, comienza siendo fiel en lo poco. Comiencen teniendo lecturas bíblicas, meditaciones y un tiempo de oración. Comiencen con ello. Comiencen a conocer. Miren, hay catecismos para niños donde se ven preguntas y respuestas con las verdades fundamentales del cristianismo. Hay libros de doctrinas básicas que pueden leer también, hay libros de estudio, pero comiencen con su relación con Dios. Si no tienes a tu cónyuge cristiano, comienza tú. Comienza a orar al Señor. Comienza a orar por su relación como matrimonio. Comienza a orar por sus hijos, por la salvación de sus hijos. Comiencen con esto. Van a ocurrir muchas cosas periféricas. Como les dije, cómo ordeno el día, cuánta hora estudiamos, qué libro leer. Tranquilo. Comienza con esto. Y entendiendo esto, ¿cuáles serían? Tu relación con Dios, lo primero. Lo segundo, la cultura del hogar. ¿A qué me refiero con la cultura del hogar? ¿Cuál es la relación que ustedes tienen como cónyuges, como matrimonio? ¿Cuál es la relación que tienen con sus hijos? ¿Cómo les hablan? ¿Cómo les enseñan? ¿Cómo les corrigen? Cultura del hogar. ¿Cuántas horas de pantalla tienen al día tus hijos?
no de clases, sino que videojuegos, etcétera. Tus hijos ocupan celular de manera indiscriminada, todo eso afecta la cultura. ¿Qué youtubers ven tus hijos? Entonces, lo primero, relación con Dios. Lo segundo, comenzar a ver cuáles son los hábitos que tengo actualmente. ¿A qué hora me despierto? ¿A qué hora me acuesto? Cultura del hogar. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos corregimos? ¿Cómo juegan tus hijos? ¿Sí? Luego, ¿cómo administramos el tiempo? Y por último, la enseñanza. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo? Mira, no estoy diciendo que no es importante, pero de todo lo que hay que cambiar, porque miren, este proceso va a durar años. Los que llevan 8 años, o 7 años, o 5 años, ¿tienen que seguir cambiando? Miren, yo llevo muchos años, sigo renovando, sigo mejorando. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que hay mucho que cambiar. Y a medida que pasa el tiempo te das cuenta que muchas áreas de tu vida que pensabas que estaban bien, no estaban tan bien. Va a pasar. Entonces, en base a esa realidad, comenzamos con la relación con Dios, que eso va a afectar la relación con tu cónyuge, con tus hijos, luego la cultura en el hogar, luego cómo administramos el tiempo y los recursos, y finalmente, ok, ¿cómo puede aprender mejor mi hijo? ¿Cuáles son los talentos y dones que Dios le ha dado? ¿Me estoy explicando, no? Pero si quieres cambiar todo al mismo tiempo, vas a colapsar, porque son muchas cosas. Es como que yo tomara un manojo de cartas y te lanzo 30 cartas. Atrapa las 30 cartas. No, voy con una carta a la vez. Una carta a la vez. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, no? Entonces, ¿cuál sería el consejo que te podría dar frente a todo lo que hay que cambiar? Que van a ser muchas cosas. Establece una categorización. Primero, tu relación con Dios. Luego, la cultura de tu hogar. Esto lo vamos a profundizar después, ¿ya? Luego, cómo administras el tiempo, cómo lo ordenas, cuáles son los hábitos. Y por último, la enseñanza. ¿Me estoy explicando, no? ¿Sí? Entonces, por eso como padre es tan importante que comencemos a reemplazar las mentiras que creemos por las verdades y ponerlas en acción. Y ponerlas en acción. El proceso de escolarización tenemos que quitarlo de nuestra mente y comenzar a poner la palabra en nuestra mente y comenzar a vivirla, comenzar a vivirla. ¿Me estoy explicando, queridos padres? Miren, muchas gracias por su tiempo. Eh, Fue una hora, me pasé un poquito, pero muchas gracias, de verdad. Yo sé que muchos están cansadísimos y que aparten un tiempo para estar acá. De verdad que estoy muy agradecido con Dios y por ustedes también. Espero que esto pueda permitir ayudarles en este viaje que será hermoso, con dificultades, pero hermoso. ¿Por qué va a ser hermoso? No porque solo va a haber placer, ¡ay! No, es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso es el deleite del cristiano, hacer la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades. Estamos con Dios. Vale la pena invertir años de nuestra vida en nuestros hijos, en nuestros hijos. Qué triste sería que no nos diésemos cuenta de esto y que por años cultivaran ideas destructivas en nuestros hijos. Y cuando ya tuvieran 17 o 18 años, se fueran de nuestro hogar y nosotros ni siquiera nos enteramos. Si Dios ha hecho una obra ahora en tu hijo,
en su providencia te dio cuenta ahora, pero hermano, mi hijo tiene 11, ¿ok? Dios sabe, comienza ahora a hacerlo. Mi hijo tiene 12, 3, comienza ahora. Mi hijo tiene 9, me perdí 9 años, comienza ahora. Comienza ahora a obedecer al Señor. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Que el Señor les bendiga. ¿Podemos sacar una foto, por favor, antes de irnos para subirla al grupo? Si pueden activar su cámara. Queridos padres, vamos a poner un desafío. Voy a subir al grupo un listado de tareas que ustedes pueden comenzar a aplicar en su hogar. ¿Sí? En los 4 aspectos: relación con Dios, la cultura del hogar, administración de los recursos del tiempo y enseñanza. Paso a paso, como les dije, paso a paso. Va a ser un proceso, ¿ya? Pero tenemos que comenzar. Así que lo voy a compartir para que ustedes puedan comenzar a aplicarlo. Me esperan un segundo. Ahora sí, saqué por ahí, lo saqué por acá. Muchas gracias a cada uno de ustedes. De verdad, les envío un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Sí, Bendiciones, hermano Elías. Que estén Bendiciones, bien. profe. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por todo, que estén muy bien. Chao, bendiciones. Gracias, querido hermano. Muchas gracias. que estén muy bien. Muchas Un gracias. abrazo grande para ti. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias por su tiempo. Gracias, hermano Elías. Nos vemos. Bendiciones. Muy bien. Bendiciones para todos. Igualmente. Desde guagua hacía esto. Estamos vivos. Sí. Chao, Lita, Dios te bendiga. Lo vemos. Muchos hermanitos, saludos. Gracias, que esté muy bien.